Buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando al respecto de 12 errores inevitables en lo que a mí concierne, que vamos a tener en los primeros pasos en el desarrollo con Java. Y si están aprendiendo algún otro lenguaje, posiblemente les va a ocurrir exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a tratar de explicarlos y mostrar, digamos, toda la información necesaria para poder resolverlos. Bien. Comencemos por los más básicos hacia los más complejos, ¿no? Primero que nada, nombre de archivo inválido. Es muy común cuando comenzamos a desarrollar, escribir, por ejemplo, nombres inválidos, como puede ser errores inevitables en Java, sin poner la extensión, por ejemplo, acá nos está faltando la extensión .java, tenemos espacios en el nombre del archivo. Recuerden que todo archivo de código fuente Java tiene que tener la extensión .java y no puede tener espacios y no puede tener caracteres especiales. Bien, entonces, por ejemplo, un nombre válido es, por ejemplo, procesador, procesador de texto, por ejemplo. Bien. Acá, por ejemplo, acabo de cometer un error sin querer. No le puse la extensión. Recuerden que todo archivo Java debe tener la extensión .java para que el compilador nos compile, valga la redundancia, y se pueda ejecutar. Bien. Primer error. Como ya hablamos, segundo error muy común, no ponerle la extensión Java a nuestros archivos. Bien. Tercer error, nombre de archivo no coincide con el nombre de la clase. Java tiene una regla fundamental y es que nosotros, si declaramos una clase Java, esa clase nos obliga o nos condiciona a que el archivo Java en donde está escrita tenga el mismo nombre. Entonces, si nosotros tenemos una clase errores, el nombre del archivo tiene que ser errores.java, no puede ser erroresinevitables.java. Bien, ahora van a ver cómo se ve el error cuando nosotros hacemos este tipo de cosas. Dice error, class errores is public, es pública, la clase errores es pública. Vamos a ver más adelante a qué se refiere esta palabra, pero por ahora no nos interesa. Dice, should be declared in a file name errores.java. Debería estar declarada en una clase llamada errores.java. Bien, ese es, digamos, el mensaje de error correspondiente a ese caso. Nosotros volvemos a escribir bien, compilamos, deberíamos estar bien. Perfecto. Segundo error, perdón, cuarto error. La clase no es ejecutable. Recuerden que nosotros en Java tenemos este método main, que es el método principal. Para que una clase se pueda ejecutar, nosotros podamos ejecutar la lógica implementada en una clase, tiene que tener este método main. De lo contrario, esa clase no es ejecutable, no se puede correr. Si bien se compila, no se puede ejecutar. Bien, entonces yo voy a borrar el método main y vamos a escribir Java errores inevitables.java. Recuerden que el comando Java, solamente Java, sin Java C, Java, espacio, sin el nombre del archivo, compila primero y ejecuta después. Doy Enter. No guardé. Vamos a ver, errores inevitables. Inevitables.java. Perfecto. Acá compiló.
Tengan en cuenta que compiló la clase. Nosotros ejecutamos ahora JavaC para compilar solamente y la clase compiló. Ahora vamos a tratar de ejecutarla, a ver qué ocurre. Recuerden que para ejecutar es solamente el comando java espacio errores inevitables sin el punto java. Bien. Y acá, ¿qué nos dice? Main method not found in class errores inevitables. Bien. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El método main no fue encontrado, not found es no encontrado en la clase errores inevitables.java. Bien. Básicamente nos dice, por favor, please define the main method. Por favor, define este main method en tu clase para poder ejecutarlo. Ese es el problema. Nosotros, si no tenemos un método main, no se va a poder ejecutar. Podemos compilarlo, pero no se puede ejecutar. Bien. Siguiente error. Punto y coma esperados. Clásico error cuando estamos comenzando a desarrollar en Java. Es muy común, muy común olvidarnos de poner un punto y coma. Cuando nosotros compilamos esto, nos va a decir error, punto y coma expected. Es decir, expected es esperado en inglés, se espera un punto y coma. Tengan en cuenta que en este caso es un punto y coma, pero siempre que encuentren la palabra expected es que está esperando algo que no pusieron. Puede ser un punto y coma, puede ser una llave, por ejemplo, de apertura, puede ser el nombre de una variable que se olvidaron de poner. El expected es clásico error. En este caso es específico del punto y coma, pero recuerden que si lo encuentran en otro contexto, en otro lugar, es que el compilador está esperando algo que se olvidaron. Bien. Bien, vamos a arreglar el error. Fin de bloque esperado. Clásico error también. Es muy común que cuando empiecen a desarrollar no implementen los bloques al comenzar la estructura de control. Es decir, no definan el comienzo y el fin del bloque al comenzar a escribir el if. Y lo que van a hacer es típicamente escribir solamente la llave de apertura, sin la llave de cierre. Y acá van a empezar a escribir código y se van a olvidar de la llave de cierre. Es un clásico error de programación. Y nosotros cuando lo compilamos, lo que van a ver es algo así. Error reach end of file while parsing. Esto en inglés es error se encontró el final del archivo mientras se parseaba o mientras se transformaba el código fuente. Bien, entonces, ¿qué está diciendo? Está tratando de decir Java con esto. Llegué al final del archivo y no encontré la llave de cierre. Bien, acá recuerden de guiarse por el IDE, pararse en la llave del if correspondiente y ver si la llave de cierre está correcta. En este caso, como ven, no está correcta. Esta llave cierra el main. Entonces acá ya me da la pista de que tengo que cerrar la estructura de control. El bloque de la estructura de control. Esto puede pasar en un if, puede pasar en un while, puede pasar en un switch, puede pasar en un for. En todos los, digamos, los bloques que definan les puede ocurrir este mismo error. Bien, arreglamos el error acá, seguimos. Siguiente error, variable ya declarada. Otro clásico error. Es muy común que yo declaro una variable al comienzo de mi programa, la utilizo y más abajo necesito una variable y le pongo el mismo nombre. Es muy común, por ejemplo, acá dentro de, por ejemplo, al finalizar el código, creo una variable que resulta que tiene el mismo nombre que una variable ya declarada o previamente declarada. Entonces acá cuando compilamos esto, error, y el error es variable mensaje is already defined in method main. Variable, esto les va a decir el nombre de la variable en cuestión, no es que sea parte del mensaje, sino que es el nombre de nuestra variable. En este caso, fíjense que es mensaje. La variable mensaje ya fue definida
en el método main. Entonces ahí lo que toca hacer es ver, con un simple doble clic, se fijan si ya se declaró. Acá yo veo que ya la declaré esta variable. Y ese es el problema. Bien. Siguiente error. Nombre de la función o variable mal escrito. Otro clásico error. Recuerden que en Java importan las mayúsculas y minúsculas. Es fundamental que comprendan que es case sensitive, lo que se llama, o sensible a mayúscula y minúscula. Si yo, por ejemplo, digamos que estoy utilizando el escáner y escribo next line con la L minúscula, es un error. Y acá, por ejemplo, pasa lo mismo con los nombres de las variables. Yo puedo escribir ocurrió error, que es una variable bien definida, pero no le pongo la E mayúscula acá, y voy a tener ese mismo error. Entonces vamos a compilar para ver cómo se ve. Y tenemos dos errores. En la línea 18, error cannot find symbol. Este es el error clásico de un nombre de función mal puesto, por ejemplo, con un error de sintaxis, o un error de nombre de variable. En este caso, vieron que acá tenemos la flechita apuntando al punto y nos dice que next line nos dice que básicamente no conoce el método nextLine en la variable de scanner. Bien. O, en otras palabras, que el tipo scanner no tiene un método nextLine. Si bien está escrito de la misma forma, es decir, es nextLine, la L mayúscula o minúscula es determinante para que Java se dé cuenta si está bien escrito o no. Lo mismo ocurre con la variable. Nos dice variable, nos dice el mismo error, cannot find symbol, no encuentra el símbolo. Ese símbolo puede ser un método, puede ser una variable, puede ser muchas cosas, pero en este caso nos apunta, acá está el error. Entonces, ocurrió error, nos está diciendo que variable ocurrió error, ¿bien? Entonces, el problema es que no está encontrando una variable con este nombre. Si bien, de vuelta, es igual, no tiene la E mayúscula y Java es sensible. Bien, entonces acá comentamos de vuelta, vamos al siguiente error. Tipo no reconocido, otro error muy común. Cuando utilizamos clases o tipos como el escáner que no están automáticamente incluidos, digámoslo así, tenemos que utilizar el import para declarar que vamos a utilizar este tipo dentro de nuestro código main. Bien, si borramos este import, es un error de compilación. Cuando compilamos, nos dice, de vuelta, encontramos el mismo error, cannot find symbol. Acá tienen que ser ustedes los que se tienen que dar cuenta que no pusieron el import. Pero acá, en definitiva nos apunta la clase scanner y nos dice que no puede encontrar el símbolo. No sabe que es scanner. ¿Por qué no sabe? Porque nosotros no declaramos que lo vamos a utilizar. No lo importamos a ese código. Bien. Así que arreglamos el error, seguimos. Comparación inválida de operandos, muy común también. Esto es un error de compilación y ocurre cuando nosotros queremos comparar, por ejemplo, preguntar que contador es una variable de tipo numérico. Contador es mayor o igual a mensaje, pero mensaje es de tipo string. No se puede comparar un numérico con un string. No puedo comparar 1 si es mayor o igual a hola. No, es incorrecto. Entonces, acá cuando compilamos, nos va a decir bad operand types for binary operator mayor o igual. Bad operand es mal operando, ¿bien? Es decir, estamos utilizando operandos inválidos cuando utilizamos esta comparación de mayor o igual. Tienen que darse cuenta de que alguno de estos dos operandos es del tipo incorrecto. Bien. Comentamos el error y seguimos. Asignación de un valor inválido. Si nosotros tenemos
una variable como contador, por ejemplo, que es de tipo int, y le asignamos un string, recuerden que el operador de asignación asigna el valor de la derecha a la izquierda, en este caso a la variable. Si tratamos de asignar un string a una variable que era de tipo int, van a tener este error. Incompatible types. String cannot be converted to int. Básicamente nos está diciendo tipos incompatibles. El string no puede ser convertido a int. ¿Por qué nos dice eso? Porque acá tenemos un string y esto es un int. No puede convertir esto a int para poder asignárselo a esta variable. Bien. Y finalmente agregué esto porque es bastante común al comienzo por ser string, uno de los primeros tipos que vemos en todo el lenguaje de programación. Las comillas o caracteres inválidos en strings. Un error común es tratar de incluir comillas. Digamos que tenemos un saludo. Hola Pedro, ¿cómo andas? Por ejemplo, ¿bien? Cuando tratamos de compilar esto es un error de compilación. Y nos va a decir varias cosas. Básicamente, espera un punto y coma, pero yo ya puse el punto y coma, dirán ustedes acá. El problema es más bien de orden estructural. ¿Qué está ocurriendo acá? Java no está entendiendo la estructura del programa. ¿Por qué? Porque recuerden que un string comienza con una comilla y finaliza con una comilla. Pero acá ¿qué hicimos? Pusimos comillas, las mismas comillas dobles, pusimos dentro del valor de nuestra palabra. Bien. Entonces Java lo que está haciendo en este caso es interpretando que este es el comienzo de un string y este es el final de un string y este es el comienzo de otro string y este es el final del segundo string. ¿Y qué pasa con Pedro ahí? Está mal escrito, hay un error porque hay código que está incorrecto ahí adentro. Entonces, esto es un error común. ¿Por qué? Porque las comillas dobles son caracteres especiales y tenemos que escapearlos, es decir, tenemos que tratarlos de forma especial dentro de un string. La forma más sencilla de evitar este problema es escapearlo de esta forma con la barra invertida a la izquierda de cada comilla. Con eso le estamos diciendo a Java, inclusive vean que cambia el color. Bien, vean que cambia el color y se ve como un string en gris. Y lo que le estamos diciendo a Java con esto es que trate a esta comilla como parte del texto, bien, y no como comienzo y fin de string. Entonces acá si compilamos, deberíamos estar bien. Y estamos ok. Bueno, estos son los primeros dos errores que van a tener seguramente cuando comienzan en Java. Espero les sirva y bueno, seguramente van a haber otras ediciones de errores comunes para cada tema. Bien, traten de practicar, prueben este tipo de cosas y el código queda en el GitHub. Bien.